Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Jesús desde otra perspectiva. Hoy para compartir el resumen del capítulo 2 de San Juan. Mario es, aparte de un conocido hace mucho tiempo, un amigo, un hermano, porque él es anciano de su iglesia, nos conocemos ya de hace mucho tiempo. Y bueno, hoy es nuestro invitado, así que le damos una cordial bienvenida y queremos escucharlo sobre esto que acabamos de leer, que es el capítulo 2, el resumen y su punto de vista sobre algo tan importante como este capítulo de Juan. Adelante, Mario. Muchísimas gracias, Ari, gracias por la presentación. Pero antes me gustaría que comencemos con una oración. ¿Les parece? Claro, sí, me Vamos, parece muy vamos, bien. vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito Señor, agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir la palabra, de poder aprender de ella, de poder adquirir conocimiento y lecciones de vida para nuestra vida diaria. Oramos para que todas estas cosas que estamos haciendo sean para la gloria y la honra de tu santo nombre. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Amén. Gracias. Bueno, quiero compartir con ustedes, como dijiste en un principio, Jesús desde otra perspectiva, capítulo 2 de San Juan, comenzando con el primer hecho en lo que se encuentra el primer milagro de Jesús, que es en las bodas de Sí, Caná. Y lo más particular que nosotros podemos llegar a encontrar allí es en el momento, como sucede de los casamientos, ¿no? Donde hay preparativos, donde todo tiene que estar, nada tiene que faltar, pero hay un detalle primordial en este pasaje en el que el anfitrión, el que se va a casar, se queda sin el vino, se queda sin algo como para que la gente mantenerlos en ese lugar. Y en esa se quedó época, corto. exactamente, en esa época, quedarse sin vino, o sea, era Era como una vergüenza. era una vergüenza y era una situación bastante apremiante porque los casamientos judíos por general son casamientos que son varios días y hay que a la gente Sí, atenderla y nada tiene que faltar. Entonces, en este hecho, en este episodio, se acercan a María, que estaba con Jesús, y le dicen a María que se habían quedado sin vino. Y yo me pregunto, digo, Jesús tal vez era, junto con María, un invitado más. Eh, y claro. me surge la pregunta de decir, ¿cómo a un invitado le vas a decir, mirá, nos quedamos sin bebida, nos quedamos sin vino? ¿Qué, qué tengo que ver yo, no? Claro, ¿no? Esa situación así como bastante apremiante. Yo creo que se dieron, digamos, podemos entender que nada está librado al azar y que todo tiene un porqué en la palabra de Dios y más en este hecho. María, entendiendo la misión de Jesús, se acerca a su hijo y le dice lo que le dicen, que se habían quedado sin vino. Entonces Jesús responde como vos lo acabas de decir, ¿qué tengo yo que ver con esto que está pasando, no? Mm, Eh, sí, y sin más decir, Jesús le dice, entendiendo la conversación que tenía con su mamá, le dice, pero pará, no es mi momento todavía. María sabía muy bien la respuesta que le dio Jesús, también sabía y conocía que algo iba a suceder mucho más adelante, pero Jesús anticipa y dice, no, este no es el tiempo, no sé qué tengo que yo que ver con esto. Entonces, en el medio de esa conversación de que cómo resolvemos el tema, Jesús llama a los mozos, a los que estaban atendiendo, y le dice a la madre, pedile que unas tinajas de agua que tenían allí, también para ser utilizadas en el casamiento, le dice Jesús, bueno, tráiganme las tinajas con agua. Yo imagino el rostro de la gente, ¿no? Mirando que los mozos se acercaban a Jesús con las tinajas con agua. Entonces, sí. me imagino la situación y el momento de las personas que estaban con él. Porque dice, ¿qué nos van a dar agua de tomar? O sea, muchas cosas que hoy se nos ocurren pensar a Me, nosotros. me imagino, no, y me imagino los pensamientos de esos sirvientes ahí cargando, ¿qué es lo que va a hacer con el agua este tipo? Claro, porque encima, de más está decir que podríamos decir que era la aparición pública. Jesús se Sí, iba a manifestar delante de otras personas que no eran de su círculo familiar, que en este caso era María y José, los que fueron sus papás terrenales, ¿no?
Jesús Ni sus iba a discípulos, manifestar claro, y sus discípulos. Jesús iba a mostrar públicamente. claro. Era la primera aparición pública de Jesús y se encuentra en un lugar donde no tienen bebida. Entonces Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, le dice a la mamá, bueno, decirle que traigan las tinajas con agua. Y como recién acabamos de decir, ¿no? ¿Qué habrán pensado estos mozos o la gente que estaba viendo a los mozos cruzándose, ¿no? Yendo para un lado, para el otro, llevando las tinajas de agua? Me imagino que qué incomodidad de repente para estas personas. Entonces, acá en este episodio Jesús hace su primer milagro. Sí, Jesús convierte el agua en vino. Y ustedes podrán decir que tiene esto de novedoso. Bueno, lo novedoso que es que en el contexto histórico de lo que es el vino en una fiesta judía, dice que la tradición indica que el mejor vino se da al principio, sí, se da al principio. Y en este caso, cuando Jesús convierte el agua en vino, el que prueba el vino descubre que este vino no era cualquier vino, porque incluso imagínense que se quedan sin vino porque ya venían probando otros. Y claro. cuando prueban este, que sería el final, se encuentran con que este vino que Jesús había convertido de agua a vino no era cualquier vino, era Era el el mejor, mejor. era el Sí. mejor, era el mejor. Y para sorpresa de muchos, Cita, ¿no? Le dice, bueno, por lo general, yo estoy parafraseando, le dice, bueno, pero por lo general la gente deja el mejor vino para el principio, pero en este caso nosotros acá estamos probando en el final el mejor vino que hayamos probado. Y nosotros podríamos decir, ¿qué nosotros podemos sacar de acá? ¿Qué lección podemos obtener de lo Sí, que varias Jesús? cosas. Y hay muchas, ¿no? Mucho que tiene que ver con el tema de la tradición, del significado que implicaba tener la ración necesaria de todo lo que un casamiento conlleva y de repente hallarse sin vino es como quedar en vergüenza en la sociedad. Y Jesús suple esta necesidad haciendo algo extraordinario. Y no solamente eso, es el mejor vino, o sea, es lo mejor que ellos podían probar. Y nosotros O podríamos sea que decir, ¿qué lo podemos? podemos llevar a nuestra vida de hoy, ¿no? Es una Exactamente, simbología de lo que él puede hacer. es una simbología, sobre todo eso sí, es una simbología. Y nosotros podemos decir, ¿qué podemos obtener nosotros? ¿Cómo puedo aplicar esta conversión que hizo Jesús del agua en vino? Nosotros sabemos que la realidad humana nuestra es que sin la intervención de Él, vamos para cualquier lado. Sí, Vamos para cualquier lado. Vamos al precipicio, vamos a la perdición, vamos a la ruina. Y así como vamos a la ruina, esto conlleva a que tenga que haber sí o sí una intervención milagrosa, ¿no? En nuestra sí, vida. Porque cuando nosotros empezamos a desandar el camino con Jesús, vemos en nuestro diario andar que las intervenciones de Jesús son intervenciones milagrosas, claro. son transformaciones completas, Totales, así. totales. Claro, pasamos a ser de lo más común a hacer cosas extraordinarias, porque eso Sí, es lo que hace Jesús con nosotros. Nosotros somos seres comunes, seres que con todo el pecado que podamos arrastrar, pero una vida en la que Jesús interviene diariamente, porque esto de los milagros de Jesús, si bien lo que acabamos nosotros de meditar fue un hecho en un momento, Jesús hace milagros y transformaciones diarias con sí, nosotros, totalmente. Ujú. porque todos los Sí días se lo necesitamos, permitimos, sí se lo permitimos. y se lo Mm. permitimos. Mira, y no Él no quería hace olvidar, nada a la fuerza. no, no, no. Y eso es lo que tiene, es tan amoroso y tan bueno que nunca va a obligar a nadie a que lo siga o que acepte lo que no estamos, no queremos aceptar. Pero hay una cosa que no me quiero olvidar. Sí, En el pasaje, cuando luego se lean o lo lean en el comienzo del capítulo 2 hay una frase que marca la diferencia entre lo que sucedió después. María, cuando le van a pedir que
resuelva la situación, le dice, hagan todas las cosas que Él les pide. Y eso, cuando nosotros leemos el pasaje así en limpio, por ahí capaz que no, digamos, bueno, queda como una frase hecha, ¿no? Hagan todo lo que Él dice. Y la realidad es que no, nosotros no podemos pasar por alto esta frase. Este momento de Es María, cuando importante, sí. María, cuando María le dice, hagan todas aquellas cosas que Él le pide. Ahora, vos dijiste algo muy cierto, Cari. Jesús no va a intervenir en una vida que no quiere ser intervenida por Él. O sea, No, nosotros tenemos que dar ese paso, nosotros tenemos que ir con esas tinajas con agua, con nuestra vida pecaminosa, con nuestra vida en ruinas muchas veces, en muchas ocasiones en ruinas, sí, y, pedirle eso. y pedirle a Jesús que haga eso. Sobre todo, me gusta mucho lo que dijo María, hagan todas aquellas cosas que Él les pide. Ahora, mi Sí, pregunta es para vos y para mí, y para todos los que van a escuchar el programa y verlo, ¿cuáles son aquellas cosas que te pide Jesús? ¿No? Que nos pide Jesús a nosotros que dejemos, o sea, leemos su palabra y en muchas ocasiones vamos a leer la Biblia y la Biblia nos impele, nos invita a cambiar cosas. Entonces, sí, claro. ese cambiar cosas indica que yo tengo que hacer todas aquellas cosas que Jesús me pida. O sea, Y seguirlo, claro. exactamente, hacer todo lo que me pide Jesús. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿qué es aquellas cosas que te pide Jesús? Y Jesús nunca va a pedir cosas que sean imposibles de cumplir para nosotros. Todas aquellas cosas que Jesús nos va a pedir, que es decir, hacer todas aquellas cosas que Él nos pide que hagamos, son cosas para nuestro bien. Él nunca va a Claro, pedir algo que resulte como perjudicial para nosotros. Tal vez en un primer momento vamos a ver que dejar cosas para hacer todas aquellas cosas que Él nos pide que hagamos nos va a causar dolor porque estamos acostumbrados a mal vivir. Nos sí, acostumbramos a vivir en muchas ocasiones en la vida con las obras, con lo que nos queda. Y con Jesús no es así, porque Jesús transforma seres comunes en seres extraordinarios, pero no como un espectáculo al mundo, sino como personas que Él intervino milagrosamente en el corazón y las convirtió de lo común en algo extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? claro. Somos hijos de Dios, tenemos identidad, sabemos quién está por nosotros, sabemos en quién confiar cuando las cosas no están bien y también tenemos que aprender a confiar en Jesús cuando las cosas van bien. Porque es muy fácil Sí, seguir a Jesús cuando en el dolor yo no tengo de dónde sostenerme, entonces es muy fácil sostenerme de Jesús. Bueno, vení Jesús, te agarro porque este es el momento. Si no, no, en todo. Hacer todas las cosas que Jesús nos diga que hagamos quiere decir que yo, Mario, tiene que hacer todas aquellas cosas que Jesús quiere y sabe que son para mi bien. Y hacer claro. todo lo que Jesús me pide que haga le va a causar muchas veces dolor y nos va a costar, pero no es imposible. No nos tenemos que quedar en que es imposible que Jesús no pueda hacer ese milagro en la vida de nosotros. Sí, así es, así es. Ese fue un mensaje de pura esperanza y salvación, porque era como que Jesús dejó atrás todas las antiguas costumbres que había, los rituales, todo tipo de cosas comunes que la gente estaba acostumbrada y pasó a ser ese milagro espectacular de la nada, de algo común, convertirlo en algo nuevo y maravilloso, espectacular. Y eso es lo mismo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros nos detenemos un cachito, y no me quiero ir mucho más porque la verdad que tiene como para mucho más, pero me quedo en lo que hace Jesús, o sea, lo común que es el agua, lo que puede hacer Jesús. Y nosotros decimos, es el primer milagro que hace Jesús. Y, y vos podés decir, no se guardó nada, porque ¿quién podía convertir el agua en vino? Y encima, Nadie. no, no en cualquier vino, nunca visto. Y el primer Sí, milagro de Jesús es extraordinario. Es sí, extraordinario, no es algo común, se sale de lo común y sí, la misma palabra dice que a razón de esa situación que vivieron los que estaban allí, ellos empezaron a seguirle.
muchos empezaron a seguirle, pero es fácil seguir cuando las cosas van bien, porque muchos lo habrán seguido y dicen, bueno, pero si este puede convertir el agua en vino, bueno, eh, lo habrán visto con los ojos terrenales y lo que Jesús, eh, a medida que va avanzando su ministerio, nos va mostrando que la razón de ser, la razón de su venida y de todo lo que tuvo que pasar, tiene un motivo y razón espiritual. O sea, Él quiere que mi corazón cambie, cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Eh, y vivir con naturalidad lo que es tenerlo a Él en el corazón. Sí, Primero no creerme más que nadie, porque toda espiritualidad de cualquiera de nosotros es distinta y diferente. Mi experiencia con Jesús no es la misma que la tuya, ni la de claro. ninguno. No hay comparación acá. Jesús es uno Pero, solo y actúa. pero hay un punto en que debemos ser iguales para poder ser transformados, y es la humildad. Y es algo que Él les da a los que se rinden a sus pies, a los que se quebrantan, a los que dicen, bueno, yo sin vos no soy nada, no puedo nada, te reconozco como que eres mi Dios, que eres todo para mí. Y entonces allí Exacto. Jesús obra. Ahora, si no hay esa disposición, va a ser un poco complicado. Sí, porque es muy fácil que cuando nosotros recibimos cosas buenas de Jesús, nos querramos mostrar. Y acá la idea no es mostrarnos, acá la Sí, idea es aceptar, claro, acá la idea es aceptar con humildad que yo sin Él no soy nada. claro, Eh, y yo siempre lo digo, o sea, cuando me invitan a lugares a compartir la palabra, a predicar, o así sea compartir la palabra de Dios, uno puede tener determinada elocuencia, tener facilidad de palabra, no, bueno, muchas cosas que la gente va a ver. Ahora, el peligro que yo corro es creer que yo soy merecedor de eso, porque soy Mario, porque claro, tengo claro. elocuencia. Y vos dijiste, la palabra clave acá es humildad. Yo tengo que aceptar con humildad que si no fuera por Jesús, Mario no podría abrir la boca. Nada, no, Mario no podría estar delante de nadie, ni mucho menos abrir la palabra, porque también hay que ser muy cuidadoso totalmente, cuando abrimos la palabra y sí, ser como Jesús, ser como él hacía cuando abría la palabra, cuando él quería contarle a la gente lo que era su papá. Él hablaba desde el corazón, desde alguien sí, que se preocupa de así era. verdad y lo hacía con humildad. Si no piensen, yo pienso, ¿para qué se iba a poner en un lugar a hacer un milagro así? Para que lo sigan. Jesús es Jesús. O sea, más popular que eso, si podríamos decir entre comillas, no existe. Sí, No hay nadie que no conozca a Jesús. Ahora, todos conocemos a Jesús. ¿Cuántos de nosotros dejamos que Él intervenga en nuestra vida y nos dé la humildad que necesitamos para sí, predicar su palabra y no subirnos a un caballo, a un pony, como dicen los chicos ahora, de que porque soy yo y yo lo puedo hacer? No. Vos no sos nada sin Jesús. Ese es el punto. sí, y también es importante que la Biblia nos enseña que la humildad es necesaria para que Él se manifieste como realmente es y lo podamos conocer cada día más. Si no, lo vamos a conocer como conocemos la historia de San Martín, de Belgrano, de esa manera, pero no sabemos realmente quién es, porque no hay relación con Él. Cuando no me rindo a sus pies, Él no se manifiesta. Así lo dice 1 Pedro 5, capítulo 5, 5 al 6, dice que Él se resiste a los soberbios, a los de corazón orgulloso, pero le da gracia a los humildes. Entonces es necesario para que yo sea transformado y para que lo conozca en profundidad a Jesús, para que pueda conocerlo cada día un poco más. Y sobre todas las cosas, aceptar que Él nos tiene que enseñar y nosotros tenemos que aprender Claro, de Él. así Nosotros es, tenemos que aprender de Él. Y la elocuencia que podamos tener y la sabiduría que nosotros podemos adquirir es porque Él nos las quiere dar, pero eso a nosotros no nos tiene que hacer ponernos en un lugar alto, más alto que los demás. no, no, Todo nada, lo contrario, todo lo contrario. Jesús estaba en el llano, como digo yo, con sí, la gente. Y se sí, sí, ensuciaba con la gente y lloraba con la gente. O sea, el mayor ejemplo de humildad, con todo el poder que tuvo, tiene y seguirá teniendo, estaba al lado de gente que ni podría permanecer en pie. Y sin embargo, no, el mayor ejemplo de humildad que nosotros tenemos es Jesús. Y eso es lo que Él sí, nos vino a amén, enseñar.
nosotros. así es, así Eso por, es. eso, eso por un lado. Por el otro, pasamos de una situación en la que hay un milagro y pasamos a una situación en la que vemos que hay un Jesús que interviene en la casa de su padre y podríamos decir, pero de forma violenta. ¿Qué pasó? Se sacó Jesús. O sea, cuando nos, Se le fue la paz. sí, diríamos, por estos lugares, diríamos, se le saltó la chaveta, o sea, no sé, ¿qué Sí. pasó? Viene de una situación de un casamiento, de amor, de paz, del milagro del vino convertido, del agua convertida en vino, y acá nos encontramos a un Jesús que es otro Jesús, y no es otro Jesús, es el No. mismo, es Sí, el sí. mismo. Es el mismo. Jesús entra a un lugar donde se adoraba a su padre y se encuentra que estaban haciendo negocios en la casa de su padre. Entonces, Sucios. negocios sucios. Y porque el Pero trasfondo, lo peor no era que lo hacían todos los que andaban allí con sus trambiques vendiendo, cambiando, sino que estaban prendidos los religiosos de adentro del templo llevándose su comisión. Eso sí que fue terriblemente horrible. claro, vos lo dijiste, o sea, eran los sacerdotes los que tenían que enseñar al pueblo, los que luego iban con el dedo acusador diciéndole a la gente, vos haces esto, vos haces aquello, vos no hagas aquello, vos no hagas lo otro. Y ellos eran los primeros que por ahí decían, podríamos decir, estaban metiendo la mano en la lata, formaban parte del Sí. negocio. Había una Manejaban corrupción, y permitían todo eso por su beneficio. había una corrupción terrible. Y Sí, total. nosotros podíamos pensar, estamos alejados en nuestro tiempo, ¿qué puedo aprender yo de esto? Y mucho. Mucho. Sí, Nosotros tenemos mucho para aprender. Acá no vemos a un Jesús violento. Acá vemos un Jesús que de hecho dice, el celo de mi casa, de la casa, tu casa me sí, consume. Jesús así es. manifiesta que nosotros tenemos que ser, si nos referimos al templo físico, en lo que respecta a la iglesia donde nosotros vamos, tenemos que ser muy cuidadosos y trayendo de la lección anterior de las bodas de Caná, donde Jesús nos da un ejemplo de humildad, donde no se sube a un pony, a un caballo por lo que hizo. Sí, sí. Nosotros tenemos que manejarnos también dentro de lo que es la iglesia con total humildad. Con total humildad y no pensando que sabemos todos, porque todos estamos para aprender. Todos estamos para aprender. Y sobre todo, tenemos que aprender más de Jesús. No digo que nosotros vamos a entrar a las iglesias ahora y vamos a patear sillas. No, no, no. No, No se no, refiere. no, 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 no. no se refiere a eso. Acá Jesús nos da una lección de lo cuidadoso que tenemos que ser cuando nosotros andamos dentro de sus caminos y en su casa sobre todo. Ahora, una lección espiritual para nosotros con respecto a cómo lo puedo aplicar yo a mi vida. En lo que respecta a la iglesia, manejarme con humildad, no Sí, sabiendo que no sé todo y no creyéndome dueño de nada porque no soy dueño de nada, porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Nosotros somos sí, administradores. Y Él nos da la posibilidad de administrar sus negocios, por así decirlo, que no son negocios, es un decir simplemente. Ahora, en el plano sí, espiritual, y bueno, hay muchas cosas que cuando Jesús entra en nuestra vida, entra siendo así, entra con un látigo, Dios, entra como cuando entró en el templo, ¿no? sí, En el interior, en nuestro espíritu, porque Jesús de esa manera interviene en la vida de las personas. sí, No sí. siempre, pero en muchas ocasiones no sé si a vos te pasó, Gary, a mí más de una ocasión cuando tuvo que darme un sacudón para hacerme ver que había cosas que no estaban bien en mi vida, se manifestó de esa manera. Jesús no puede habitar en un corazón egoísta, no puede habitar en un corazón que de repente toma la responsabilidad de llevar adelante su palabra y cree que lo merece por lo que es. Y acá no es así. Acá tenemos que manejarnos con la mayor humildad posible y entregar, o sea, el corazón de piedra, el corazón egoísta, entregárselo a Jesús. Si no, no hay vuelta acá. O sea, esas intervenciones así como espontáneas donde Jesús parece que nos reta, sí, nos está retando, nos está diciendo, che, pará, Marito, mirá, esto no es así. Te lo digo porque te amo, te lo digo porque sé que podés hacer las cosas mejor, pero conmigo. ¿Me entendés? Entonces, esa Sí, intervención sí. en el templo donde Jesús hace un desparramo, si yo lo tengo que aplicar a mi vida,
Y yo quisiera que en más de una ocasión, y de hecho me pasó, Jesús tuvo que intervenir en mi vida, que no lo hace siempre, esto tenemos que aclararlo, no lo hace siempre. En ocasiones especiales donde hay cosas que tenemos que sacarlas de nosotros, Jesús va a intervenir así, de esa manera, en nuestro corazón. No siempre Sí, anda con... yo creo que primero nos va a mostrar de buena manera y cuando ve que no estamos actuando, él va a provocar que eso suceda. Tengo una historia de una vez que fuimos a echar demonios con otra persona, de un joven que había participado en un seminario y cuando terminó toda esa escena así que es rara, una escena rara, que el pibe se puso todo a sacudir y lo tuvo que agarrar a la fuerza. No podría haber revoleado por el aire, pero no, en ese momento no sucedió. Y cuando pasó todo, él no se dio cuenta de nada y cuenta que en la pieza tenía todo póster de Satanás y de cosas satánicas porque él era adorador del demonio. Así que en esa noche, que ya se había hecho tarde, eran como las 11 de la noche, le dije, vamos a tu casa ya mismo. Y yo entré a la pieza de él, cuando estaban los padres ya durmiendo en la casa, le arranqué todo lo que había, Mario, de las paredes, no le quedó nada, le quedaron unas estatuitas que agarré, se las metí dentro de una bolsa y digo, mira, esto mañana agarrá y metéselo al basurero, no te los prendo fuego ahora acá porque están tus papás durmiendo. Bueno, en ese momento me comporté medio así como que agarré un revén, que arranqué todo lo que había, le dejé la pieza limpita y eso nunca me lo voy a olvidar. Y yo no lo hice ni con maldad contra él, ni atacándolo a él, sino que lo hice por lo que estaba pasando a su alrededor. Y bueno, y Jesús hizo algo similar, sacó toda la inmundicia que había ahí de la gente que no se daba cuenta que estaba faltando su reverencia a Dios, al Dios que decía que iban a adorar. Y bueno, y a veces nosotros también tenemos que exhortar y llamar la atención de nuestros hermanos, porque a veces en los templos, en las iglesias suceden cosas similares. Entonces es importante, no solo que lo tenemos que hacer en nosotros, porque si no Jesús lo va a hacer de alguna manera, porque Él nos ama, sino que también nosotros, por amor a los que vemos que están haciendo las cosas mal o de una manera que no agradan a Dios y que no son buenas para ellos mismos, también lo tenemos que hacer. Sí, es verdad porque son cosas que no le agradan mucho a la gente a veces Sí, porque, como yo te decía, estamos mal acostumbrados a veces a vivir. Entonces Jesús lo que hace es corregir esas cosas. sí, Primero porque siempre, yo escucho a veces mucho una frase muy trillada que no está lejos de ser verdad. O sea, Jesús sí, ve lo que nosotros no vemos que podemos llegar a ser. Nuestra visión de quienes podemos llegar a ser es limitada muchas veces. Y Jesús, cuando sí, interviene sí, de la manera que interviene, dándonos esos sacudones, por así decir, es porque sabe sabe lo que hay en el corazón de Gary, sabe lo que hay en el corazón de Mario, sabe que podemos hacer mucho más de lo que a veces no estamos haciendo o estamos haciendo. No tenemos que ser limitados cuando hacemos cosas para Dios porque Él puede hacer aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Pero vos dijiste una frase muy cierta al principio cuando comenzamos. Nunca va a ser sin que yo se lo permita. Si yo no se lo permito, sí, él no lo va a hacer. Ahora, Él... esto también nos muestra que este episodio de Jesús fue para purificar lo que era la fe que decía tener esas personas, mostrando que el templo que es un lugar físico, también es un lugar que yo debo proteger, porque es como el símbolo de mi corazón. Mi corazón es el templo también del Espíritu de Dios donde tiene que vivir. Y en sí, ese lugar físico también es el lugar donde Jesús se hace presente, donde yo puedo compartir con Él esa presencia dentro de su templo. Por eso que es un lugar que debe estar limpio y consagrado a Dios. Cuando yo consagro las cosas a Dios, no puedo hacer de esas cosas cualquier cosa. No. Las tengo que mantener limpias, cuidadas, yo tengo que tener reverencia a ese lugar. Cosa que yo he escuchado muchas veces de los hermanos que dicen, no, hermano, acá eso sucede cuando uno invoca a Dios y se hace presente.
No, no es solamente ahí. Ahí con mucha más razón. Pero cuando esa casa, ese templo, es el lugar donde yo voy a invocar a Dios para que se haga presente, yo tengo que tener un cierto cuidado con ese lugar. Por eso esto es como que simboliza también ese templo que está dentro nuestro. Bueno, una de las cosas que se me ocurrió ahora, conversando con vos, de lo que estamos meditando, ¿no? De aquellas cosas que pueden, o sea, influir en nuestra manera de proceder en la iglesia y cómo interviene Jesús en nuestra vida espiritual. Yo también muchas veces hago hincapié en aquellas cosas que están alrededor de nosotros, porque muchas veces Sí, nosotros queremos seguir a Jesús, pero hay cosas que no queremos dejar, que no, sí, que decimos, esto es verdad. esto no me preocupa tanto porque no tiene influencia sobre mi vida de cristiano. Y durante muchos años, yo comparto a nivel personal esto, durante muchos años una de las cosas que yo pensaba que no tenía influencia sobre mi proceder cristiano era la música. La música para Sí, mí es algo que me encanta, que me gusta mucho, yo lo disfruto mucho. Y siempre escuché música pesada. Entonces decía, yo puedo seguir a Jesús y seguir escuchando esta música. sí, Es lo que yo decía. Entonces para mí estaba todo sí, bien. Y yo hasta me autoconvencía de decir, no, esto a mí no, yo sigo siendo cristiano igual, pero a mi manera. Puedo sí, seguir escuchando, total, no tiene influencia. La realidad es que todas aquellas cosas que no vienen de Dios intervienen de manera negativa, sí o sí, sí. verdad. Ajá, Sí, sí o sí. Y yo así es. Sí, lo aprendí con el tiempo, porque sí esa música que yo escuchaba tiene influencia sobre mi vida como cristiano. Yo no puedo decir que sigo a Jesús y manifestarme, digamos, en gustos que, por supuesto que estas son cosas que van cambiando de manera paulatina. De la noche a la mañana no dejamos lo que nos gustaba. Nos va a costar un sí. poco más, algunos un poco más, a otros un poco menos. Ahora, no hay imposibles. No hay que No, para desesperarse. Dios no hay nada imposible. No hay que desesperarse, pero sí hay que poner manos a la obra. Y no hay que autoconvencerse de pensar de que cosas que no tienen nada que ver con Dios no van a influir en mi vida de cristiano. Sí influyen, sí influyen. Sí, claro. Influyen en mis pensamientos y en mis decisiones. Y eso, Eso hay muchas personas que les cuesta entender, pero yo eso lo corroboré en mí mismo. No voy a ponerme a contar ahora historia porque se hace muy largo, pero yo lo corroboré en mí mismo. Yo era uno que escuchaba música, así mucha, y cuando llegaron unas situaciones parecidas después de un tiempo, qué sé yo, por ejemplo, lo hacía al pintar. Me ponía a pintar mi casa y ponía todo lo que da. Y bueno, mucho tiempo más adelante lo quise hacer y no, duré poco tiempo, lo tuve que sacar porque realmente me estaba estorbando la cabeza, me molestaba. Y era algo que yo amaba hacer, ¿entendés? O sea que eso lo va haciendo él, porque uno medio que no lo puede hacer, a uno le cuesta un montón, pero él lo va haciendo cuando uno se rinde a él, como dijimos antes, ¿no? sí, sí, vos dijiste una cosa muy cierta, sobre todo con aquellas cosas que tienen mucho peso en nosotros. En este caso nosotros estamos hablando de la música porque es algo de lo que tanto a vos como a mí nos gusta y disfrutamos mucho. Pero en otros Sí, y casos porque fue parte de nuestra vida, toda la mayoría del tiempo fue parte de nuestra vida. es verdad. Y en otro caso puede ser, nosotros en este caso nosotros hacemos por ahí principal hincapié en lo que es la música, pero en otras personas pueden ser otras cosas. No tenemos Sí, que pensar que no van a influir. Sí influyen, indefectiblemente. Todas aquellas cosas que no tengan relación con el crecimiento espiritual mío, sí, va a es verdad. influir, va a influir sí o sí, porque son En la costumbres. mente, empieza por la mente, sí, sí, es verdad. Sí, sí, son cosas que nosotros las llevamos y decir, bueno, pero esto no. Sí, lamentablemente sí, sí tiene, y mucho peso. En muchas ocasiones Sí, tiene mucho peso. sí, totalmente, totalmente. Pero hasta que no lo experimentás en vos mismo, no te das cuenta. Y yo Vos, era vos, uno de los que decía, no tiene nada que ver, eso no tiene que ver. sí. Vos sabés Pero que, mira, sí, tiene que ver. vos dijiste algo muy cierto. Yo viví una experiencia también tal cual como vos la vos decís. Cuando yo Sí, pinto, y me gusta poner música para no estar solo, sí, el oficio de pintor es solitario. Entonces necesitamos sí. como un ruido, como algo Cada, como que
como algo que nos hable. En realidad no es nos habla, es como para decir, bueno, mantengo mi mente distraída mientras me concentro en lo que hago. También me Sí. pasó en muchas ocasiones querer volver a poner o de repente poner, digo, a ver, voy a poner, no como probando, pero no es lo mismo, No, porque no, ya no es lo mismo. ya no es lo mismo porque Jesús se encargó, pero porque vos dijiste algo muy Sí, cierto y lo voy a repetir como un hilo conductor. sí. No va a suceder nada en mi vida que yo no le permita a Jesús que haga, porque Él es tan bueno y tan amoroso que no va a intervenir como un dictador, como alguien que me va a No, obligar. claro que no, claro que no. Ahora, sí, nosotros hemos podido, con estas cosas que tenían mucha influencia en nuestro carácter y nuestras decisiones, Dios puede todo, absolutamente todo. Bueno, quería hacer una reflexión final enganchando la última parte en la que después de reflexionar en 2 episodios en que Jesús interviene en el milagro de las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino, y después Sí, los sucesos que se suscitaron en el templo, no haciendo esa sí, limpieza tan intempestuosa, eh, y nosotros trasladándolo a nuestra vida, podemos, amén de lo que estamos repasando, que Dios nunca va a intervenir por obligación en la vida nuestra. Él es tan bueno y es tan amoroso que nunca va a hacer que hacer nosotros las cosas hagamos a la cosas, fuerza. claro, hacer las cosas a la fuerza. Eh, Sí, Dejar todas aquellas cosas que nos gustan para hacer todas aquellas cosas que Él nos pide, como dicen en las bodas de Caná, ¿no? Hagan todas las cosas que Él pide. Para que Mario pueda hacer todas las cosas que Jesús le pide, tiene que sí, haber una limpieza como, no sé si a latigazo, ¿no? Pero sí, para que él pueda, para que Mario pueda hacer todas aquellas cosas que Jesús le pide. Cuando yo entrego mi vida a Jesús, todo aquello que me pida Jesús que yo haga, lo voy a hacer naturalmente, de corazón, sí. porque Ajá. él ya va a estar trabajando en mi corazón. Y hablando del corazón y de lo que Él conoce de mí, y de vos y de todos, la última parte se acumula más gente siguiendo a Jesús, Sí, mucha más sí, gente. sí, Y las intenciones podríamos decir que podían ser muchas. Bueno, convirtió el agua en vino, habló de la construcción y la destrucción de un templo, que esa es una parte que por ahí no hice mucho hincapié, pero Jesús se refiere a otra cosa, se refiere a lo espiritual. Él apunta a lo espiritual. Sí hace referencia a lo físico, pero al templo, pero en lo espiritual se está refiriendo a que Él puede hacer de vos una persona nueva. Una persona que totalmente. viene con costumbres, con cosas arraigadas y cosas arcaicas, él las puede hacer mejor. O sea, como lo hizo con el vino, que puede Sí, hacer algo común en súper, así puede limpiar un templo, mi corazón. El Espíritu Santo puede obrar en mi corazón y yo puedo ser otra persona, porque Jesús puede hacer esa limpieza, Él lo puede hacer. Ahora, yo quiero que Él lo haga, y lo quiero atar con el pensamiento final. Mucha más gente sí, dice que lo seguía a Jesús y las intenciones del que lo seguían pueden ser muchas, porque convirtió, hizo milagros, porque tal vez algunos podrían hasta llegar a pensar, bueno, si tengo una moneda, este me las puede multiplicar y me hago rico. Bueno, o porque fíjense, le daba las cosas que necesitaban, tal vez. claro, Hoy pero hay también de ese tipo de personas, se acercan a las iglesias si le dan cosas. Cuando dejas de darle cosas, por ahí no van más. es lo Y en que ese momento comúnmente había gente así también. siempre hubo, siempre Sí, hubo. Es lo que comúnmente nosotros entendemos como panes y darlos por los panes y los peces. panes y los peces, sí. Ahora Jesús dice en la última parte que ve que le sigue gente y él dice, Jesús no necesitaba que nadie le fuera a decir quiénes eran todos esos que le seguían, ni siquiera los motivos. O sea, Jesús no necesitaba que fuera yo a decirle, mira, Gary te sigue por esto. No, no, no. Sí, Jesús no necesita de eso, porque Jesús conoce el corazón de la gente, conoce mi claro, corazón. Jesús sabe por qué Gary se acerca a él, Jesús sabe por qué Mario se acerca a él y así para el que lo esté escuchando, sí. él sabe por qué vos te acercás a él. Y él Porque él buscaba conoce, corazones sinceros en ese momento. él buscaba corazones que primero no buscaran nada material, buscaba corazones humildes, buscaran personas que quisieran ser transformadas en su carácter para ser mejores personas con la intervención del Espíritu Santo. Porque él buscaba, ¿no? Dice que él ensalza al humilde y abate al soberbio. Sí, Porque, porque si yo
me meto un cachito en el pasaje anterior, él les estaba diciendo a esta gente que era tan espiritual, que llevaba adelante los ritos de los cuales ellos tantos años lo venían haciendo, no, che, miren, están yendo por otro lado ustedes. Me Sí, parece que por sí, acá no, me parece que no es no por era. acá. Sí, Eh, la historia después, cuando avanza, vemos que, o sea, Jesús vino a cumplir él cumplió su misión, pero lamentablemente muchos quedaron en el camino por sus pensamientos, por no dejarse eh, intervenir o dejar que Jesús intervenga en su vida, lamentablemente. Y sí, sí, lamentablemente hoy en día también sucede eso. Muchos no dejan que Jesús intervenga y haga lo que tenga que hacer en su vida porque piensan que van a perder algo o no los van a querer o porque, bueno, muchos prejuicios que nosotros tenemos. Toda esa gente de ese sí, tiempo sí, también pensaba igual de lo que la gente piensa ahora. sí, sí, claro. O dejar cosas que qué sé yo, viste que te aferras a cosas y que no son buenas y Dios te dice, no, sacalo eso, porque eso no permite que yo pueda terminar de hacer lo que tengo que hacer. Y lo estás escuchando y no lo haces, porque no sé, porque son recuerdos, porque son cosas de tu vida, por lo que fuera, pero son cosas que no sirvieron y no te sirven para nada. Y bueno, y él te dice esas cosas y a veces no lo hacemos. No, Aún escuchándolo, no lo hacemos. no lo hacemos porque la realidad es que cambiar todos los cambios producen temor, pero creo que si hay un cambio que cuando Jesús intervino en mi vida, hay un cambio Sí, que se sucedió en mí que no pensé nunca que iba a pasar. Es como si por ahí no quisiera contar mucho de mi historia, o sea, quizá un poquito, porque a mí me gustaban muchas cosas y tenía muchas costumbres que no tenían nada que ver con Jesús. Y en algún sí, momento, claro, cuando yo conozco a Jesús, pienso que podía seguir teniendo mi vida en paralelo y así decir que amaba a Jesús. Y la realidad era que me estaba engañando a mí mismo. Porque cuando claro. Jesús interviene en la vida, interviene en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, Interviene en sí, así es. todo. Ahora, la esperanza para nosotros es que ¿puede Jesús hacer ese milagro en nuestra vida? Sí, pero vos y yo se lo tenemos que permitir, porque Jesús Sí. nunca va a forzar a nadie que lo siga. Ese es el punto número uno. Punto número dos, yo te recomendaría que sí te dejes atrapar por Jesús, porque Él puede Rendirte, transformarlo, rendirte, rendirte. rendirte. Él puede transformar lo común, lo ordinario, lo común, en algo que tampoco es para Espectacular. nuestra gloria, sino es para que Sí, otros vean que es un Jesús que es real, que existe y que no es una fábula, porque lamentablemente sí. hay muchas cosas dando vuelta y la gente cada vez cree menos. Entonces, vos y yo tenemos la oportunidad de mostrarle a las personas, no por mérito propio, sino por los méritos de Jesús, de que es posible vivir una vida mejor y que Él puede intervenir si yo se lo permito. Amén. Entonces podemos decir que el capítulo que acabamos de hacer, o sea, de resumir, de comentar, nos presentó a un Jesús transformador de vidas y un restaurador de una verdadera adoración, para que lo podamos adorar en espíritu y en verdad. Podría ser esa presentación. Sí, 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 vemos un Jesús que interviene para mejorar Sí. lo que Él ama, ¿no? Que somos su creación. Él quiere que seamos mejores personas. Por eso nos llama nuestro hermano, nuestro papá. O sea, es todo. Cuando Jesús es todo, eh, hay que rendirse. Yo les recomiendo que se rindan. No hay nada para perder. Tenemos todo para ganar cuando rendimos nuestra vida a Claro. Jesús, porque mejora todos nuestros aspectos. Pero ustedes me ponen decir, bueno, pero este tipo me está diciendo que no voy a tener problemas. Sí, vas a tener, porque Sí, estamos en este acá, mundo va a ser así. los vamos a tener. Ahora, hay una sustancial diferencia cuando yo lo hago con Jesús. Es muy distinto. Sí, al dejarnos transformar, eso va a hacer que, primero, que vamos a ser un ser diferente y segundo, que al ser un ser diferente, las relaciones con los demás también van a ser diferentes, van a mejorar. Y la relación con Dios va a ser como corresponde y no como se me antoja o se me ocurre a mí. Y bueno, esas cosas son importantes para tener una vida en paz y Y, equilibrada. to-
Claro, y todo lo que nosotros querramos hacer para Él, de hecho conversar con Él, va a ser algo natural. Va a ser Sí, conversar como dice su palabra. Dios quiere que nosotros hablemos como nosotros le contamos algo a un amigo. Esa es la relación que Él quiere que claro, tengamos con Él. tal cual. Sí, Entonces, sí. no va a resultar penoso, porque hay mucha gente que dice, uy, tengo que orar y me tengo que arrodillar. No, ni siquiera vas a pensar en eso, porque en la espiritualidad en la que interviene el Espíritu Santo en nosotros, vamos a estar en esa área en la que para nosotros hablar con Jesús y hablar de Jesús va a ser una Es conversación natural. diaria, Claro, natural, natural, y, sí. y, y tal vez en un principio vos vas a decir, ah, pero estos piensan que yo estoy hablando todo el día. No, no, no te tiene que dar miedo hablar de Jesús, porque vos tenés que ir con No, toda la seguridad de que a vos te respalda uno que ya ganó todo, y ganó todo. Cuando digo ganó todo, todo, todo. ganó todo. Ese es nuestro Y Jesús. confiar, y confiar, y confiarle a Él todo lo que está dentro tuyo, en la mente, en el corazón y en las actitudes. Y Él va a hacer lo mejor por ti, por mí, por todos los que se rindan a sus pies. Así es. Marito, un gustazo haber compartido contigo, te agradezco un montón. Ahí quedás para la posteridad en el episodio de Jesús desde otra perspectiva. Ya pronto, supongo que en estos días, 2, 3 días, ya estaremos en el aire con este episodio. Un abrazo grande, que Dios te Otro bendiga abrazo, grandemente, Marito. otro abrazo para vos, Gary. Y bueno, a todos la invitación queda hecha. Sigamos viendo a Jesús desde otra perspectiva y entendamos que Él quiere lo mejor para vos y para mí. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, Marito, gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.